Ninguna iglesia y ningún pastor tiene todo, todos tenemos un parte. Y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local. Y esto es lo que nos apasiona, la iglesia local. Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y estamos aquí con mi padre, el pastor Robert, y ya en la recta final del libro de Daniel. Sí, hoy día entramos ahora capítulo 10, salimos de las 70 semanas de Daniel y bueno, hay algunos versos y cosas importantes para aprender. Unos cabos sueltos para ir amarrando y cerrando esto. Pero tengo que decir lo siguiente. El último episodio es de mis más favoritos en toda la historia de Haciendo Iglesia Podcast. Fue excelente. Wow, mejor que Apocalipsis, mejor que los filtros. Sí, porque para mí explicaba tanto y desmentía otras nociones falsas tan sencillamente, ¿no? No, es doctrina básica que nos muestra que lo que hizo Jesús en la cruz fue suficiente. Wow. No es futuro la victoria, es la cruz. Wow. Sí. Me encanta eso. Entonces el día de hoy, ¿qué tenemos? Estamos en capítulo 10 sí, de Daniel. Vamos a entrar en capítulo 10. Ahora, solo para mencionar, capítulo 10, 11 y 12, ya también fueron cumplidos. Habla acerca de, más que todo, Grecia y lo que va a suceder con Antíoco Epífanes, el rey que hizo abominaciones en Israel. Y cuando habla del tiempo del fin, es el fin del Antiguo Testamento, es el fin de esto, pero recuerda por Daniel, cuando él profetizó esto, lo que él profetizó cumplió 300 años después. Wow. 300 años. Él está en escribir estos capítulos en el imperio de Medio Persa bajo Ciro. Y siendo ahora en Medio Persa, luego viene Grecia, al final viene Roma. No toca Roma. Wow. Está tocando Grecia específicamente por la destrucción que hizo al pueblo de Dios, por lo que la tribulación que pasó Israel, que dicho en paso, hasta el día de hoy, Israel recuerda y celebra muchas cosas como la Hanukkah y tiene que ver con hechos durante este tiempo que estaba profetizando Daniel y otras celebraciones que ellos recuerdan de Antíoco Epífanes, que fue un rey bastante oscuro. Wow. Pero como dije, el diablo es el diablo, diablo aquí, diablo allá, y podemos aprender mucho de lo que él hizo. Cómo trabaja, qué son sus armas, qué son sus tácticas. Pero también vale la pena solo mencionar que toda profecía tiene un paralelo. ¿Ok? Y no estoy diciendo que no puede parecer a esto en el futuro. Hay patrones de Dios y hay patrones del diablo. Y no estoy quitando que algo parecido puede ser antes de la venida de Cristo, pero en su mayoría tomamos esto como un hecho histórico y puede ser algo parecido. Sí, y es el viejo refrán, la historia se repite. ¿No? Y podemos aprender mucho observando lo que ya ocurrió, porque probablemente va a ocurrir de nuevo. No, y hay grandes lecciones por nosotros. Wow. Entonces vamos a comenzar capítulo 10 de Daniel y no vamos a entrar todo el capítulo porque entra en detalles que realmente son ya historia para nosotros, pero hay
El verso 1 a 3, comenzando leyendo esto. Ya vamos. Dice así: en el 3er año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirán en el futuro, es decir, tiempos de guerra y de grandes privaciones. Cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras. En todo ese tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni puse lesiones perfumadas hasta que pasaron estas 3 semanas. Ya, básicamente, observa, menciona en el 3er año de Ciro el rey. El 3er año, si recuerda, capítulo 9 de Daniel era el 1er año. Entonces, 2 años después, Daniel recibe esta visión. Wow. Y interesante porque en Daniel capítulo 9, si recuerda, Daniel se humilló y oró. Es verdad. Él se humilló y identificó con el pueblo de Israel. Aunque él, en la Biblia nos muestra, no participó en sus errores, sus pecados. Y tú decías que él era de los pocos hombres que realmente vivió bien. Vivió bien. La Biblia dice, uno de los hombres que casi toda su vida era un hombre sin encontrar fallas. Wow. Ahora, le menciono porque en Daniel capítulo 9, si recordamos, él oró y él pudo haber dicho, ellos han pecado, pero tomó el rol sacerdotal, hemos pecado. Wow. Él se identificó con el pueblo, aunque él no participó en ello. Lo vimos desde que llegó a Babilonia, cuando no quería contaminarse con la comida del rey. Lo vemos también en la sala de leones, pero lo vemos a través de su vida, que él oró en Daniel 9, pero ahora otra vez, después de ver que el pueblo de Dios fueron librados, como dijo Dios, después de 70 años en cautividad, Ciro los libró y ya Nehemías había dado el orden, el Ciro a Nehemías, el copero del rey, que debe haber conocido Daniel, Nehemías, y Nehemías salió a construir y ya comenzó los conflictos de la construcción. Es decir, Sanballat y Tobías ya estaban fastidiando. Uy, baja del muro, habla con nosotros. Si un zorrito corre en este muro va a caer. Y, pero le menciono porque llega en esto, Daniel está orando, humillado en oración. La Biblia dice una oración profunda por 3 semanas. Y en esta oración profunda habla de un ayuno. Ahora, en este ayuno se humilló de una manera de no solo en oración, pero dejó de comer cosas buenas, cosas que le gustó. Sí. Dejó de ungir, literalmente, de cuidarse, de bañar. Simplemente en este tiempo buscó Dios. Ahora, seguimos leyendo un poco más el verso 5 hasta el verso 8. Levanté los ojos y vi un hombre vestido con ropa de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa. Su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. De modo que quedé ahí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron y mi rostro se volvía mortalmente pálido y me sentí muy débil. Wow. Wow. Ahora,
amo esto otra vez porque vemos otra faceta de Jesús. Vemos otra faceta. Lo que vimos, por ejemplo, en Daniel capítulo 7, el anciano de días, identifica con lo que Juan veía en Apocalipsis capítulo 1, cuando volteó y vio Jesús. Ok, pero aquí lo que vemos, y amo esto, la primera cosa que nota Daniel es su vestimiento. Y Jesús lo que nota está vestido en un vestimiento sacerdotal. Wow. En otras palabras, intermediador. Sí. Es lo que dijo Pablo, tenemos un mediador entre el Padre y nosotros, es Cristo Jesús. Él es nuestro mediador, es nuestro sacerdote. Y ve a Jesús simbólicamente vestido como este mediador, pero le quiero hacer hincapié en esto, su voz. Yeah. Ok, su voz hablaba, era no solo alta, el voz era fuerte. Yeah. Es decir, se notaba fuerza en la voz. Y amo esto y quiero que todos piensen un momento, un voz que solo mira lo que hizo a Daniel. Se quedó pálido. Yeah. Más que cayó sobre su rostro muerto, no, pálido. Inspiraba terror, temor, esta voz. Wow. Y simplemente lo vamos a ver, pero Dios tocó a Daniel, Jesús tocó y le dio fuerza. Pero vuelvo a esta voz porque lo que vemos es Jesús como siempre ha sido. Y lo que estaba imaginando cuando pensé en esto, recuerda cuando Jesús caminó aquí en la tierra y los demonios lo reconocieron. Wow. Los demonios decían, ¿qué tiene que ir con nosotros? Wow. Es que los demonios sabían de esta voz, no el voz de Jesús caminando en la tierra, el voz eterno. Ellos saben la fuerza de la segunda persona de la Trinidad, saben el poder de la segunda persona de la Trinidad. Por esto van rogando, por favor, no nos eches de aquí, déjanos entrar los cerdos, por favor, ¿qué tienes que ver con nosotros? Y Jesús solo tenía que decir suave aquí en la tierra, fuera. Wow. Porque ellos obedecieron, porque saben de esta voz que vio Daniel. Y una vez más, recuerda, mayor es el que está en nosotros. Si tan solo pudiéramos ver, como hemos dicho antes, a veces el error es pensar que el diablo es un igual a Jesús y van peleando mano a mano por 10 rondas. No. No hay 10 rondas, no hay una ronda. Jesús es tan mayor. Sí. Y simplemente cuando uno vea a Él en toda su fuerza, ok. Sí, exactamente. Y ahí es donde es bueno recalcar lo que tú dices, porque el diablo no es enemigo de Dios. El diablo es nuestro enemigo. ¿No? O sea, él ya perdió contra... No, ya perdió con el Padre, con el Hijo. Ajá, y está atacando a nosotros, el templo del Espíritu Santo. ¿Y por qué ataca el diablo a nosotros? Dice Apocalipsis 12, porque él sabe que tiene poco tiempo. Wow. Pero una vez más, solo quería leer esta parte porque piensa un momento cuando Daniel, porque la visión de Daniel en capítulo 10 es diferente de capítulo 7. Yeah. El anciano de días, cuando el cuerno pequeño estaba hablando. Y es diferente de Juan, lo que Juan veía en Apocalipsis. Él ahora ve a Dios y su voz. Wow. Solo su voz, fuerte, pero un voz que da miedo. Wow. Escucharlo hasta que Dios le toca. Wow. Y este es el miedo que tenían los demonios cuando Jesús caminaba aquí en la tierra. Ahora, vamos a verso 10. Yeah. Verso 10 de Daniel 10. En ese momento, una mano me tocó y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Entonces, el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios.
Así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie, porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté todavía temblando. Entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar... Mire, te dije verso 10 y estás corriendo. Está buenísimo. Quiero llegar a esta parte en un segundo. Ya, dale. No, es buena esto. Sí. Solo quiero ver, Daniel estaba con miedo, Sí. aterrorizado, voz, wow. Y Dios le tocó. Ujú. Y amo el verso 11 que leíste por adelantado, Yeah. pero eres lo que dice en la Reina Valera, muy amada, muy apreciada. Daniel, no temas, tú eres amada. Voz no es contra ti, es por ti. Wow. No pelea contigo, pelea por ti. Wow. Entonces, y amo esto porque la Biblia dice que Jesús le tocó y lo levantó, Yeah. aún todavía con temor. Lea versos 17, 18, nada más, Yeah. y volvemos. Yeah. Verso 17. ¿Cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi Señor? Mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. Entonces, el que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperé mis fuerzas. Wow. Amo esto porque lo que vemos es al ver la fuerza de Jesús. Ok, hemos visto Jesús en el manso, el gentil, lleno de gracia, lleno de misericordia con los niños. Hemos visto versos que habla que Él es la palabra que creó todo, pero Daniel veía a Jesús guerrero. Wow. La fuerza de voz que está, ok, y como dije, mayor es el que está en nosotros. Si pudiéramos entender esto, la fuerza. Y amo esto porque Dios le tocó, pero seguía con debilidad Daniel. Sí. Y Dios le tocó otra vez. Wow. Solo quiero decir, solo piensa en esto. Cuando Dios nos toca, puede avivar un corazón débil. Oh, wow. Y si su corazón es débil, necesita a Dios. Yeah. Y un pequeño toque. ¿Dónde hay estos toques? Momentos de alabanza, momentos de oración, en un mensaje. Por esto congregamos, por esto nos unimos. Porque un toque de Dios aviva el corazón más débil. Wow. Ahora, quiero seguir ahora. Ya las has leído, pero mira, él estaba tan asustado, Daniel. Pero desde el cielo Dios vino, le tocó, verso 12 ahora. Verso 12. Entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Perdón. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue concedida en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Wow. Mire, desde el primer día, si tan solo la Biblia nos muestra una y otra vez qué sucede con nuestra oración. Yeah. ¿Qué sucede cuando oramos? Si recuerdan Daniel capítulo 9, cuando él comenzó de orar, Dios dijo en Daniel 9, desde el principio de tu oración. En otras palabras, desde el inicio de nuestro clamor a Dios, Él está atento y respondiendo. Yeah. Desde el inicio, aquí lo vemos otra vez, desde el inicio de tu oración fue enviado la respuesta del cielo. Ahora, en otras palabras, entiende esto, y esta es la principal que quería de capítulo 10, entiende que cuando oramos, Dios responde. Las palabras nuestras están siendo escuchadas, han sido oídos, y la Biblia dice que el ángel dijo, yo vengo por tus palabras. Yo vengo por tus palabras. Tengo la respuesta. Wow.
Ahora, la respuesta en capítulo 9 fue por el pueblo y la santa ciudad. Daniel sigue orando, ¿qué va a pasar con mi pueblo? Yeah. Y por esto lo que viene en el futuro se trata del pueblo, específicamente el sufrimiento, la persecución que comenzará con Grecia en ellos. Ahora, terminamos esto. Sigue leyendo. 13 en adelante. Sí. Ya. A ver si me ubico. 13. Pero durante 21 días, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé ahí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Y en esto terminamos lo que está pasando. Wow. ¿Qué sucede cuando oramos? Dios responde. Pero sí hay oposición en lugares espirituales. Increíble. Y es interesante porque dice literalmente desde el instante que tus palabras fueron oídas, fue enviada la respuesta, pero el ángel mismo fue resistido por el príncipe de Persia. Ahora, siempre pienso en esto porque lo llamamos guerra espiritual. Sí. Y esta batalla en los lugares celestiales tomó 3 semanas, 21 días. 21 días en conflicto, en esta lucha. Y Miguel tenía que venir, el arcángel, para ayudarlo, para que Daniel, todo lo que Dios se mueve para que la respuesta llegue a nuestros oídos. Entonces, el principio es no dejas de orar. Wow. Ahora, ¿qué sucede? Había una lucha libre en el cielo con ángeles, había espadas peleando con escudos en el cielo. Sigo diciendo, no creo que fue este tipo de lucha. Fue una batalla legal. Wow. Donde estaban ahí en una discusión y mucho de esta discusión que había en el cielo ya no existe porque Jesús derramó su sangre. El diablo ya no tiene espacio en el cielo, dice Apocalipsis 12. Pero igual hay conflictos y hay batallas. Y solo porque la respuesta no viene por inmediata, no quiere decir no va a venir. La Biblia dice que desde el inicio de la oración, la palabra fue oída. Entonces, la postura de Daniel humillándose, identificando con el pueblo, orando no por Daniel, sino por ellos. Wow. Orando por él. Y Daniel ya es anciano. Sí. Ya es 85 a 90 años. Es más, en capítulo 12, Dios dice, ya pues, tu tiempo terminó. Ok. Ya tu turno en el mundo terminó, pero él de este anciano, muchos dicen, bueno, mi vida fue una aventura, he visto mucho. No, él estaba orando por generaciones que aún no han nacido. Wow. Y la respuesta vino por ello. La enseñanza es esto. Seguimos orando como Daniel para el pueblo de Dios. Y lo que me encanta de eso también, dice, él buscó entendimiento. Y hay que darnos cuenta de que Dios desea darnos entendimiento. No para solamente cosas grandes, pero lo cotidiano. No, y observa, el entendimiento era por 300 años en el futuro. Wow. Y él estaba como advirtiendo. Y vamos a ver, porque la Biblia dice, cuando llegó el rey Antíoco Epífanes a la Tierra Santa, había algunos entendidos, algunos sabios. Y estos sabios ayudaron a otros. Había algunos que se apagaron la luz y la persecución, algunos mártires, pero Dios advirtió, y la advertencia de Dios, creo, era porque eran entendidos en el futuro. Entonces, leyendo la palabra, podemos entender los tiempos en los cuales vivimos. Muy bueno.
muy bueno. Y no son, y vivimos en tiempos medios confusos. Yeah. Y me fascina esta porción de Biblia porque nos da mucha esperanza. Exacto. Aún en tiempos difíciles. Uh-huh. Buenísimo. Esto ha sido el Haciendo Iglesia Podcast. Gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden, sacamos el podcast cada lunes en la mañana y nos encantaría que tú puedas estar con nosotros también cada lunes. Eso dicho, paz y amor. Nos vemos. Gracias.